Muy buenos días, amados hermanos. Dios me los bendiga. Es para mí un honor estar con ustedes este día y poder compartir esta serie de sermones. Con el objetivo de poder edificar el cuerpo de Cristo, hemos empezado nuevamente a compartir estos sermones en MP3 y deseamos que sean para usted de edificación constante, cambiando su corazón y deseando que el Señor pueda convertir en usted la persona que quiere Él que sea. El tema de este día es corazón cambiante. Repito, el tema de este día es corazón cambiante. Para ello leeremos Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Repito, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amados hermanos y hermanas en Cristo, a lo largo de su vida muchas personas han sufrido dolor o daño como resultado de romper las promesas. Por ejemplo, hicieron un contrato con una persona, pero sufren dolor y daño cuando rompen ese contrato o esa promesa. Personas que querían ayudar y no permitieron que se les ayudara. ¿Han experimentado ustedes romper una promesa? Permítame tomar otro ejemplo. A veces los padres prometen a sus hijos darles un regalo en un día especial, como su cumpleaños, o el Día del Niño, o Navidad. Por supuesto, hermanos, los niños esperan el día llenos de gran expectativa. Pero ¿qué sería de los niños si sus padres se olvidan y no dan nada? Es el mismo caso con los adultos. Algunos hombres de negocios tienen un contrato con su amigo cercano sobre nuevos negocios y entran en el nuevo negocio creyendo en su amigo y en su éxito. Pero están obligados a recibir algún daño cuando la parte del contrato rompe la promesa. La mayoría de las personas mundanas tienen una actitud egoísta, entonces cambian de opinión y rompen las promesas cuando la promesa no parece ser beneficiosa, a pesar de que hicieron la promesa obvia con otros. Sin embargo, Dios nuestro Padre es digno de confianza y nunca cambia. Santiago capítulo 1, versículo 17 dice lo siguiente. Repito, Santiago capítulo 1, versículo 17. Y dice así. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. También está dicho en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 lo siguiente. Conoce pues que Jehová tu Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones.
Y en Números capítulo 23, versículo 19, dice lo siguiente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló, y no lo ejecutará. Por lo tanto, los hijos de Dios deben volverse dignos de confianza e inmutables como el Padre de su Espíritu. De hecho, si quizás usted quita un carácter de astucia, le será más fácil lograr el corazón espiritual. Eso es porque no cambiar es una de las características más importantes del espíritu. El no cambiar es una característica más importante del espíritu. Ahora, hermano, veamos por qué el corazón se vuelve astuto o uno cambia su corazón. Y lo que finalmente sigue a esas personas cambiantes a través de los ejemplos de personas cambiantes en la Biblia. Espero, hermano, que usted vigile su corazón si hay un cambio de carácter en su corazón y continuamente, hermano, examine una y otra vez su corazón. Amén. Hermanos, un cambio de carácter indica cambiar la determinación de una persona. ¿Por qué entonces la gente cambia su primera determinación o decisión? En una palabra, hermanos, es porque tienen un corazón astuto que los lleva a hacer esto o aquello de acuerdo a sus propios beneficios. Por ejemplo, algunas personas cambian de opinión con astucia debido a que la codicia por más riquezas o mayor poder o para tener mayor honor. El tipo de cambio de corazón de cada uno es diferente según la medida de astucia en su corazón. Algunos llevan a cabo el primer plan sin cambiar su decisión por mucho que cambie su situación. Pero algunos otros cambian muy a menudo su plan cada vez que cambia su situación. Si lleva a cabo un trabajo hasta el final sin cambiar de opinión en el Señor, Dios ve su fe y cambiará su situación. Se dice en el Salmos capítulo 32, versículo 2 lo siguiente. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así Dios, hermanos, obra el bien en todo. La astucia en los corazones hace que muchas personas rompan sus promesas en el tiempo señalado, como una cosa pequeña, como algo sin importancia, o abandonen la gracia de Dios y lo traicionen como una gran cosa. De esta manera, demasiadas personas cambian de opinión por su astucia. Puede parecer posible que se descuide el incumplimiento de una promesa trivial, pero debe recordar, hermano, que entregarse a una cosa pequeña puede conducir a un gran pecado o un error garrafal. Por eso está dicho en Proverbios capítulo 4, versículo 23, lo siguiente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando no cuida su corazón y cambia de opinión, hermano, puede que le lleve el camino de la muerte. Déjeme darle el primer ejemplo de un corazón cambiante. Es el faraón en tiempos de Moisés. El faraón era tan astuto que cambiaba de opinión con demasiada frecuencia para su propio beneficio. Cuando Moisés y los israelitas escaparon de Egipto, prometió dejar salir a los israelitas cada vez que Moisés realizara las 10 plagas, y el faraón y sus egipcios resultaban heridos. Pero hermanos, él rompió sus promesas repetidamente. Después de que Moisés terminó con las plagas, finalmente, la última plaga, hermanos, llevó a la muerte al primer hijo del faraón y a todos los primogénitos de hombres y animales en Egipto. Y luego el faraón dejó ir a los israelitas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su mente se irritara y nuevamente cambiara. Dejó que lo acompañara un ejército especial y persiguieron a los israelitas que cruzaban el Mar Rojo. Pero cuando siguieron a los israelitas y se metieron en el mar, todos se ahogaron hasta una muerte, hermanos, tan miserable por perseguir deseos del faraón.
De esta manera, hermanos, él fue tan terco que no temió a Dios. Aunque fue testigo de las grandes obras de Dios, tontamente rompió su promesa de dejar ir a los israelitas una y otra vez. De lo contrario, no habría tenido una muerte tan miserable. Ese ejemplo del faraón, hermanos, es tan excesivo, pero nos ilumina cuán importante es cuidar nuestro corazón y no cambiar nuestra mente. Hermanos, se dice en Lucas capítulo 8, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En ese versículo, Jesús nuestro Señor habló en parábolas acerca de aquellos que tienen el corazón tan duro y obstinado como una roca entre los 4 tipos del corazón del campo. Las personas de corazón rocoso reciben la palabra con gozo y la creen por un tiempo, pero se apartan y traicionan al Señor cuando son probados porque no tienen raíz. Ese es el caso hoy, hermanos. Mucha gente profesa que Dios está vivo cuando son testigos de las poderosas obras de Dios porque están muy asombrados o tienen mucho miedo, pero no muestran la fe acompañada de obras. Si realmente creen que Dios está vivo y temen a Dios de corazón, deben mostrar la evidencia como una acción. En otras palabras, deben desechar su maldad y hacer buenas obras. Eso es porque Proverbios capítulo 8, versículo 13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Parece creer en Dios cuando son testigos de las grandes obras de Dios, pero si no muestran la evidencia de temer a Dios, prueba que tienen el corazón tan duro y terco como una roca. Entonces caen en tentación, tropiezan, traicionan la fe y dejan a Dios cuando les sobrevienen pruebas o dificultades. Si realmente creen en el Dios vivo, deben de temer a Dios de corazón y enmendar sus corazones con la palabra de Dios. Deben cambiar el corazón duro y terco como la roca por uno suave y manso como el algodón. Por eso deben de negarse a sí mismos por completo, hermanos. Luchar contra los pecados hasta derramar la sangre y quitar todo tipo de mal. Solo entonces podrán tener la fe perfecta que les permita triunfar sobre todas las pruebas y dificultades. Un segundo ejemplo, hermanos, es el rey Saúl, el primer rey de Israel. Antes de su reinado, Dios mismo reinó sobre la nación de Israel a través de profetas o jueces. Entonces se llamó la era de los jueces. El último juez fue Samuel. En la época de Samuel, los israelitas requerían un rey que reinara sobre ellos, y él ungió a Saúl como rey de acuerdo con la guía de Dios. Samuel fue tan plenamente confirmado por Dios que ninguna de sus palabras cayó por tierra. A cualquier palabra del gran profeta Samuel, Saúl debería haber rendido a pesar de que se convirtió en rey. Eso fue porque la palabra de Samuel no era mejor que la palabra de Dios. Pero Saúl, hermano, se volvió más arrogante desde que subió al trono y llegó a desobedecer al profeta Samuel. Saúl no se arrepintió ni se apartó de sus transgresiones, incluso, hermanos, cuando Samuel le reprendió su mal. En cambio, puso excusas y trató de justificar sus acciones atribuyendo la responsabilidad a su gente. Después de todo, se dice en 1 Samuel capítulo 15, versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Además, hermanos, cuando Dios le dijo a Samuel que ungiera al próximo rey en reemplazo de Saúl, Samuel respondió: ¿cómo puedo ir? Saúl se enterará y me matará. Cuenta, hermanos, que Saúl estaba poseído de una arrogancia tan grande como para no temer a nadie.
Saúl se rebajó ante el profeta Samuel antes de convertirse en rey, y parecía tan humilde como para ocultarse cuando fue elegido. Hermanos, como rey, él, sus acciones y su apariencia humilde no provenían de lo más profundo de su corazón, por lo que cambió su forma de pensar cuando ganó un gran poder y se encontraba en una situación muy diferente. Encontramos muchas personas que parecen humildes cuando no tienen poder ni honor, pero se corrompen de corazón y se vuelven arrogantes si se les da poder y honor como Saúl. Por ejemplo, algunos creyentes trataron de obedecer cuando no tenían título o una posición en la iglesia, pero tenían problemas para obedecer debido a sus propios pensamientos después de recibir algunos títulos o posición. Algunos otros disfrutaron sirviendo a otros antes, pero tratan de mandar o señalar a otros, incluso reinar sobre ellos después de que ascienden a una posición muy alta. Hermano, ¿y usted? Cuando viene a la iglesia por primera vez, la mayoría de ustedes se llenan de alegría y el Espíritu Santo se encuentra en ustedes. Agradecen recibir cualquier palabra de cualquier otra persona, considerándolo mejor que ustedes. Hermano, ¿ha estado haciendo eso sin cambios? ¿O cree que ya ha conocido lo suficiente la palabra de Dios y por eso juzga o condena a los demás diciendo, la palabra de este hombre no es buena, o la palabra de ese hombre no me mueve, no mueve mi corazón? Y debe haber disfrutado obedeciendo a su líder como sus primeros días de ser cristiano. Y quizás dice, qué agradecido es darme esta oportunidad de recompensas incluso a mí, de recibir este mensaje que no me lo merezco. Hoy, ¿disfruta aún, hermanos, eso sin cambios? ¿Obedece de mala gana o por compulsión quejándose? ¿Por qué me mandan a mí? ¿Por qué me dicen que haga esto? ¿Por qué solo a mí me ponen estas pruebas? ¿Por qué solo a mí me colocan a servir? Algunos otros ya no quieren ser señalados por sus maestros o personas que los ayudaron de muchas maneras si son elevados a una posición más alta. De hecho, aunque te haya convertido en un profesor o un maestro de universidad, no debe cambiar su mente agradecida hacia los maestros de una escuela primaria, secundaria y preparatoria. Si descuida e ignora a sus maestros que ha respetado y servido, porque se convirtió en una persona más alta y más grande que ellos, eso testifica que realmente se ha corrompido y se ha vuelto muy altivo. Se dice en Proverbios capítulo 16, versículo 18, y en Proverbios capítulo 15, versículo 10 lo siguiente. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esto es Proverbios capítulo 16, versículo 18. Y en Proverbios capítulo 15, versículo 10 dice lo siguiente. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. De la forma en que estos versículos nos despiertan, hermanos. Saúl fue abandonado por Dios, sufrió la molestia de los malos espíritus y fue condenado a una muerte miserable. Espero, hermanos, en el nombre del Señor, que vivan en la gracia de Dios, Padre, teniendo presente este hecho y aborreciendo lo que es cambiar el corazón. Busque siempre la humildad y solo puede encontrarla por medio de Dios. Hermanos, el siguiente ejemplo es el rey Asa del reino del sur de Judá. Una vez amó tanto a Dios y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá. También depuso a su abuela Macá de su posición como reina madre, porque ella había hecho un poste de acera repugnante, hermanos. Era, hermanos, una escultura que hizo la madre de él. Pero luego, hermanos, cambió de opinión y abandonó el amor y la fe hacia Dios y trasladó su confianza de Dios a los hombres. En 2 de Crónicas 14 muestra que él y el ejército de Judá enfrentaron una invasión de 1.000.000 de cusitas. Su ejército era mucho más fuerte que el de Judá,
Pero el rey Asa confesó su fe en Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Hermanos, el rey Asa gritó en oración de esta manera. Como respuesta a su oración, Dios el Señor derribó a los cusitas ante Asa y Judá tan completamente como ninguno de los cusitas sobrevivió, y le dio a Judá una victoria perfecta. Sin embargo, su mente cambió después. Cuando Baasa, rey de Israel, subió a pelear contra Judá, el rey Asa tomó la plata y el oro de los tesoros del templo del Señor y de su propio palacio y se los envió a Ben-Hadad, rey de Siria, para pedir ayuda. Él y Judá ganaron la batalla, pero hizo que el corazón de Dios se sintiera muy apenado. Dice en 2 de Crónicas capítulo 16, versículo del 7 al 9, lo siguiente. En aquel tiempo el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, le dijo: Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Por cierto, hermanos, el rey Asa no se arrepintió tanto de su pecado, sino que se enojó con el vidente Hanani y lo puso en prisión debido a su gran ira. Después de 3 años, en el año 39 de su reinado, Asa contrajo una enfermedad en los pies. Ante todas estas circunstancias debió arrepentirse de su pecado y apartarse de su camino. Y debió buscar la ayuda de Dios porque su enfermedad, hermanos, era tan grave que incluso buscó médicos. Como ese resultado dice en 2 de Crónicas capítulo 16, versículo 13. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. ¿Cuán insatisfecho podría estar Dios de que esto estuviera escrito en la Biblia con este detalle? Su caso, hermanos, es como se dice en los que se apartan de seguir a Jehová y no buscan a Jehová ni le consultan. Este versículo, hermanos, no dice que Dios trae desastres a algunas personas cambiadas tan pronto como su fe se enfría o cambian de opinión. Hermanos, Dios continúa dando la oportunidad para que se arrepientan. En el caso del rey Asa, Dios esperó, hermanos, a este acontecimiento 2 años. Y sin embargo, Asa no se arrepintió ni se apartó de su mal camino, sino que siguió confiando en los médicos. Por esta razón, Dios no pudo protegerlo más. Hoy en día, algunas personas fueron sanadas de sus enfermedades graves por el poder de Dios, pero luego sufren enfermedades más graves porque no viven de acuerdo con la palabra. Apenas pueden ser sanados nuevamente por el poder de Dios cuando se arrepienten completamente de sus pecados repetidos y se alejan de ellos. Pero por lo general están llenos del Espíritu Santo y el gozo, y confiesan que vivirán solo por la palabra y devolverán la gran gracia de Dios cuando sean sanados por primera vez por el poder de Dios. Se confiesan así cuando, hermanos, nadie les obliga a hacerlo. Vivirán como confiesan si su mente no cambia.
pero son bastante escasos, hermanos. La mayoría de ellos no viven por la palabra y viven vidas tranquilas y comprometidas con el mundo. Si fueron sanados de sus graves enfermedades, deben tratar de orar a Dios con agradecimiento, hermanos, pero algunos de ellos aún no oran y deben de ser fieles al deber que el Señor les da porque han recobrado la buena salud. Pero algunos de ellos los descuidan porque se preocupan principalmente por sus propios trabajos o por el deseo del dinero. Y es natural, hermanos, que predique el evangelio a sus familiares incrédulos y los guíen a la iglesia, pero algunos de ellos no guardan el día del Señor para unirse a la familia porque tienen que irse a acampar, a la playa, al lago, y cambian constantemente. Hermanos, todo esto sucede porque cambian de opinión y la determinación que tenían, que tomaron en su momento cuando fueron liberados de sus dolores o enfermedades por la gracia de Dios, cambian opinión. Es por eso que Dios ya no puede protegerlos de enfermedades, y enfermedades, hermanos, tan grandes que incluso pueden ser infectados, dañados o incluso llevados a la muerte. Pero cuando se arrepienten y se vuelven de su pecado una vez más, escuche bien, Dios, nuestro Padre amoroso, los perdona nuevamente y los sana. Por supuesto, hermanos, este tipo de arrepentimiento requiere un doble esfuerzo y una sinceridad hasta que venga sobre ellos la gracia del arrepentimiento y el llanto. Deben mostrar su suficiente sinceridad para conmover el corazón de Dios y revelar la evidencia de su acción que prueba que su arrepentimiento es verdadero. Pero algunos de ellos abandonan la confianza en Dios y buscan la ayuda del mundo si la gracia de Dios no les llega rápidamente después de un pequeño esfuerzo. Eso es porque ya han perdido la fe, asegurándose de que Dios responda. Al principio reciben la oración con la fe como conocimiento sobre la base de que experimentaron la curación antes. O escucharon muchas historias de curación o testimonios de personas que han sido sanados de lo mismo que acontecen. Pero inmediatamente regresan al mundo cuando la respuesta sanadora de Dios no llega tan rápido como esperaban. En cuanto a esas personas, dice Santiago capítulo 1, versículo del 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, este hombre es una persona de doble ánimo. Es una persona que debe de entender que no recibirá nada del Señor. Es una persona inestable en todo lo que hace. De hecho, hermanos, muchos tipos de enfermedades pueden curarse con tratamientos médicos, estamos claros. Y si no son los casos de enfermedades incurables. Entonces, muchas personas abandonan la dependencia de Dios para su sanidad y regresan a los hospitales. ¿Qué deben responderle a Dios cuando son sanados por tratamientos médicos? Si Dios le preguntara por qué lo hicieron, podrían decir que seguramente han experimentado el poder de Dios antes, pero pensaron que la enfermedad recurrente era demasiado grave para ser sanada por el poder de Dios. Hermanos, no puede responder de esa manera, ni dar ninguna excusa de lo que está haciendo. Eso es porque hay muchos testigos que fueron sanados completamente al confiar completamente en Dios, sin buscar ninguna ayuda del mundo a pesar de su condición severa. Por lo tanto, hermanos, espero que busque a Dios y su ayuda de todo corazón. Debe convertirse en una persona astuta y tonta que intenta con fe por algún tiempo, pero pronto abandona la fe, cambia de opinión y confía en los métodos mundanos con un pie pisando la iglesia y el otro sobre el mundo. No importa si su problema es grande o pequeño, sino si cambia su fe en Dios o no, hermanos. Aunque su problema parezca difícil o imposible de resolver, si confía, hermanos, escuchen bien, en Dios, hasta el último momento, Él seguramente verá su fe y le dará su respuesta. Querido hermano y hermana en Cristo,
Joab, ministro del ejército de David, no se sentó en el puesto bendito, sino que se fue por el camino de la destrucción, porque cambió de parecer. Sirvió a David e hizo muchos méritos, hasta que David llegó a ser rey junto a Saúl y fortaleció su reino. Pero Joab, hermanos, no sirvió a David desde lo más profundo de su corazón. De hecho, Joab no entendió tanto la voluntad de David y la siguió, sino que desangró a las personas que eran más justas y mejores que él debido a su propia venganza y su propia justicia. Entonces, David dijo en 2 Samuel capítulo 3, versículo 39. Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad. Por cuanto Joab no sirvió a David de corazón de esta manera, se rebeló contra la casa de David con Adonías, hijo de David. Cuando David era muy anciano, Joab, que había estado con David durante muchísimo tiempo, sabía bien que Salomón sucedería al trono del rey después de David, y tenía una idea clara de que era la voluntad de Dios y de David. A pesar de ello, Joab abandonó la voluntad de Dios y trató de ayudar a Adonías a sentarse en el trono del rey buscando sus beneficios, los cuales había sembrado en su corazón. Pero la rebelión terminó en un fracaso, hermanos, y fue ejecutado hasta la muerte. Si no hubiera cambiado de opinión por David, sino que hubiera sido fiel a David manteniendo su corazón hasta el último momento, habría vivido una vida cómoda siendo aprobado por sus méritos. Pero tuvo la estupidez de cambiar de opinión y traicionar a David. Como resultado, todos los méritos que había ganado a lo largo de su vida se desvanecieron en un instante como una gota de agua. Mientras predica el Evangelio, puede encontrarse con aquellos que dicen que solían asistir a la iglesia y asumir el deber de un maestro de escuela dominical o un miembro de un coro. Sus palabras prueban que cambiaron de opinión por mucho que sirvieron a la iglesia y fueron fieles a su deber y ahora no tienen nada que ver con la fe. Como dicen, las recompensas esperadas por su fidelidad y servicio desaparecen en un momento, hermanos. He vivido el caso. Vi en una visión que la casa celestial de una mujer se estaba construyendo tan grande como un palacio, pero se derrumbó en un instante y todas sus supuestas recompensas desaparecieron cuando traicionó y abandonó la iglesia. Aunque una persona haya sido fiel y se haya entregado por años al reino de Dios, si cambia de opinión y deja la fe, sus recompensas celestiales se van y su salvación se hace más difícil. Entonces, hermanos, espero que no cambie de opinión acerca de ser fiel para el reino de Dios. No debe renunciar a su deber dado por el Señor, excepto que esté obligado a devolver su deber para los mayores beneficios para el reino de Dios. ¿Hay alguno de ustedes que cumplió con su deber con alegría y agradecimiento al principio, pero ahora lo hace de mala gana? ¿O hay alguno de ustedes que realizó su trabajo con todo su corazón y sinceridad, pero lo hizo toscamente? ¿O es usted, hermanos, del tipo de persona que fueron fieles solo buscando al Señor, pero sienten que tienen opresión o se sienten oprimidos por el deber, teniendo disputas o discordias con los demás? Si tiene uno de estos casos, prueba que ya ha cambiado de opinión. Y si le va peor, tendrá el deseo de abandonar sus preciosos deberes. Hermanos, está dicho en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Esto es Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Y dijimos 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es
en vano. Ruego en el nombre del Señor que anhele recibir el deber o el título en el Señor con la esperanza del cielo, y que sea inmutablemente fiel a su deber hasta la venida del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 15, versículo del 38 al 39 dice lo siguiente. Hermanos, en este caso se muestra a Marcos, quien llevó a cabo la obra de Dios, pero luego lo traicionó. Al principio Marcos trabajó con el apóstol Pablo y su compañía, pero los abandonó más tarde, dice. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Repito, Marcos, quien llevó a cabo la obra de Dios, pero luego traicionó al principio. Él, hermanos Marcos, trabajó con el apóstol Pablo y su compañía, pero los abandonó a ellos más tarde. Cuando Bernabé y Pablo comenzaron de nuevo su viaje evangelizador, Bernabé quería llevarse a Marcos, pero Pablo no consideró prudente llevarlo a él. La razón por la que Pablo se mantuvo firme en su determinación no es porque le faltara misericordia y perdón, hermanos, sino porque conocía bien la mente humana. Las personas con el corazón astuto y cambiante tienen una tendencia a arrepentirse hoy, pero cometen pecados mañana. Y aquellos que una vez traicionaron están expuestos a traicionar de nuevo. Por lo tanto, hermano, debe de recordar que puede perder un buen crédito que ha ganado ante los ojos de Dios una vez que cambia de opinión, a pesar de la duración de su fidelidad. Afortunadamente, hermanos, Marcos se arrepintió completamente más tarde y se convirtió en un trabajador útil para el Señor, como se dice en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. El astuto Jojo, uno de los personajes principales del libro de Sankuchi, nunca contrató a quienes traicionaron a su maestro. Si contrataría a uno de los traidores, lo contrató por un tiempo y lo abandonó. Eso fue porque sabía que los traidores tienden a traicionar una vez más algún día. Por el contrario, Jojo tenía en alta estima incluso a sus enemigos que no traicionaron a su maestro. Por ejemplo, elogió el corazón inmutable de Kang Wu y lo liberó, aunque tomó a Kang Wu como cautivo. De esta manera, la confianza es muy importante fuera del alcance de la fe, hermanos, pero aún más es más importante en la fe. Querido hermano y hermana en Cristo, algunas personas fueron ejecutadas en la maldición de los dioses porque cambiaron de opinión en la codicia del dinero. Fue el mismo caso con Ananías y Zafira. En el libro de los Hechos, leeremos Hechos capítulo 4, versículo del 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades a casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad.
Todos los creyentes eran uno en corazón y mente, hermanos. Nadie afirmó que alguna de sus posesiones fuera suya, pero compartieron todo lo que tenían. Con gran poder los apóstoles continuaron dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y muchas gracias fue sobre todos ellos. No había personas necesitadas entre ellos, porque de vez en cuando los que tenían tierras o casas las vendían, traían el dinero de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cualquiera según tenía necesidad. Entre ellos, un hombre llamado Ananías y su esposa Zafira también vendieron una propiedad. Cambiaron su determinación que habían hecho hacia Dios al principio debido a la codicia por el dinero. Se quedaron con parte del dinero, pero trajeron el resto y lo pusieron a los pies de los apóstoles como si fuera todo. Entonces Pedro dijo a Ananías: ¿cómo es que Satanás ha llenado tanto tu corazón que has mentido al Espíritu Santo y te has quedado con parte del dinero que recibiste por la tierra? ¿No te pertenecía antes de que fuera vendido? Y después de vendido, ¿no estaba a tu disposición el dinero? ¿Qué te hizo pensar en hacer tal cosa? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Cuando Ananías oyó esto, cayó y murió. Unas 3 horas después de esto, hermanos, entró su esposa sin saber qué había pasado. Pedro le preguntó: dime, ¿es este el precio que tú y Ananías obtuvisteis por la tierra? Sí, dijo ella, ese es el precio. Pedro le dijo: ¿cómo pudiste aceptar probar al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán a ti también. En ese momento, ella cayó a sus pies y murió. Parece posible que Dios les dé la oportunidad de arrepentirse de sus pecados una vez. Pero la razón, hermanos, por la que tuvieron una muerte miserable no fue simplemente porque cambiaron su determinación una vez, sino porque engañaron al Espíritu Santo, uno de la Trinidad. Se dice en el Salmo capítulo 10, versículo 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice el codicioso y desprecia a Jehová. El apóstol Pedro, testificado con obras poderosas por Dios, indica engañar al Dios que le aseguraba y estaba con él. No debe pensar que Ananías y su esposa Zafira fueron maldecidos a muerte cuando engañaron por primera vez a Pedro y al Espíritu Santo. Hermanos, Dios le dio al obstinado faraón la oportunidad de arrepentirse una y otra vez. También Ananías y Zafira se vieron obligados a morir porque hicieron la barrera, hermanos, de pecados, un muro correspondiente por lo que estaban haciendo. Era una barrera tan difícil de ser destruida por seguir pecando hasta ese momento. Y de nuevo, hermanos, hicieron lo mismo. Trataron de engañar al Espíritu Santo y al Padre Dios en la última oportunidad que se les dio, y fueron puestos a muerte. Está dicho, hermanos, en Deuteronomio capítulo 23, 21 y 23. Si hace un voto a Jehová, su Dios, no tarde en pagarlo. Repito, Deuteronomio capítulo 23, versículos del 21 al 23. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste. ¿Con qué? Con tu boca. Entonces, debe de mantener su promesa con otros hombres, hermanos, y debe acatar la promesa con Dios, el Creador, a toda costa. Se dice en Salmos capítulo 15, versículo 4. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia.
hermano, que detesta las artimañas y el cambiar de opinión, y que no se le permite cambiar en su corazón. Si usted logra eso, hermano, y se ha propuesto ofrecer a Dios algo mejor, si usted cambia de opinión constante, incluso ofreciéndole algo a Dios, y después dice, le voy a entregar algo mejor, porque esto que le voy a dar no es tan bueno como esto otro. Levítico capítulo 27, versículo 10 dice, hermano, guárdese esto en su corazón. No será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. En consecuencia, hermanos, si usted prometió ofrecer algo, o le prometió hacer algo al Señor, seguramente debe de ponerlo en práctica sin romper la promesa. Solo entonces Dios lo bendecirá para recibir lo que desea y le recompensará con cosas maravillosas. Por cierto, Eclesiastés capítulo 5, versículo 6 dice: No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Espero, hermano, que comprenda la voluntad de Dios correctamente. Tenga cuidado al prometer algo y ponga en práctica sus palabras de voto rápidamente para que disfrute de todas las bendiciones que Dios preparó para usted. Amén. Permítame tomar la última persona ejemplar maldecida después de cambiar de opinión, hermanos. Este es Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús nuestro Señor. Hermanos, Judas se convirtió en discípulo de Jesús para su propio beneficio, pero traicionó a Jesús y lo vendió a personas malvadas. Y saben que lo vendió cuando ya no fue beneficioso para él estar con Jesús. Traicionó a su maestro Jesús, aunque Jesús le enseñó solo la verdad y la bondad y lo amó hasta el último momento. La Biblia revela en detalle en qué clase de muerte llegó a ser puesto Iscariote. Se dice en Hechos capítulo 1, versículo 18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Con la recompensa, hermanos, que obtuvo por su maldad, Judas compró ese campo. Ahí cayó de cabeza. Su cuerpo se reventó y todos sus intestinos se derramaron. Dios dejó escrita detalladamente en la Biblia esta clase de muerte porque quiso ver, hermanos, que nosotros observáramos a través de lo que Él vivió. Cuán detestable es cambiar de parecer, abandonar la gracia de Dios y traicionarlo. Así que, hermano, espero que mantenga este hecho en su mente y tenga la costumbre de no cambiar la más mínima determinación. Eso es porque puede cambiar de opinión en un trabajo importante y grande si comienza a cambiar de opinión en lo más mínimo. Sin embargo, tal como se dice en Juan capítulo 8, versículo 32, lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano, usted va a poder disfrutar de la libertad y de otras oportunidades a medida logra la verdad en su corazón. Se actúa de acuerdo con el principio de la libertad y la oportunidad de cambiar de opinión, aunque no la haya logrado. La verdad en su corazón puede traer resultados erróneos.
Espero que recuerde este hecho. Repito, se actúa de acuerdo con el principio de esta libertad, de la verdad, hermanos, y la oportunidad de cambiar de opinión, aunque no lo haya logrado, la verdad en su corazón puede traer resultados erróneos. Se dice, hermanos, ciertamente desea la verdad en las partes internas. Me enseña sabiduría en lo más íntimo. Crea en mí un corazón puro, oh Dios, y renueva un espíritu firme dentro de mí. Hermanos, nuestro Padre Celestial espera que tengamos un corazón verdadero. Por ejemplo, alguien tiene un corazón veraz e inmutable, aunque parezca un poco pobre en sabiduría y entendimiento, y también tenga algunas discordias contra los demás a causa de su carácter muy recto. En este caso, el Padre escoge al hombre y lo perfecciona para que sea una herramienta para su reino. La obra de Dios no puede ser realizada a través de personas carnales que tienen el corazón cambiante, hermanos, de acuerdo a cada situación, porque pertenece, hermanos, esas situaciones al ámbito espiritual. Por lo tanto, hermanos, bendigo en el nombre del Señor que anhele tener un corazón resuelto e inmutable como el salmista y estar listo como una herramienta preciosa para el reino de Dios. Padre Celestial, Dios eterno, ruego en el poderoso nombre del Señor Jesucristo que esta palabra del corazón cambiante pueda ser tomada en cuenta con mis hermanos, con tus hijos, y deseen en tu nombre, Señor, no fallarte, no cambiar, no exponer su corazón a esta forma de comportarse variante, y que tengan un corazón inmutable en sus decisiones, en todo lo que hablan, en todo lo que prometen, en todo lo que hacen, para poderte exaltar, Señor mi Dios, y a pesar del tiempo, Señor mi Dios, a pesar de sus promesas, a pesar de su determinación en su fe, Señor mi Dios, ellos no cambien a pesar del tiempo. Te agradezco por este tema, Señor, te agradezco por este tiempo y te agradezco porque sé que los amas. La tumba en que fue colocado el cuerpo de Jesús está vacía. 3 días después de su crucifixión, resucitó de entre los muertos. Está vivo y desea entrar en tu vida. El mismo Jesús dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Han pasado 2000 años desde que Jesús resucitó de entre los muertos y aún vive como la influencia más grande y poderosa de todo el mundo. Orgullosos estadistas de otros siglos han llegado y se han ido. Reyes, científicos, académicos, filósofos y teólogos han llegado y se han ido. Pero Jesús vive hoy. Es la persona más extraordinaria que jamás haya existido. Su nacimiento fue extraordinario. La Biblia nos dice que nació de la Virgen María. Su vida fue extraordinaria. Se caracterizó por lo sobrenatural. Llevó una vida santa y sin pecado. Nadie ha hecho milagros más grandes que los que Él ha realizado. Su mensaje es extraordinario. Jesús ofrece amor, perdón y una nueva forma de vida para todos los que lo reciben como su Salvador y Señor. A donde quiera que su mensaje ha llegado, ha surgido nueva vida, nueva esperanza y nuevo propósito para vivir. Su muerte en la cruz fue extraordinaria. Hace 2000 años, el Dios del universo envió a Jesús, su único Hijo, para ser sacrificado por los pecados de todos los hombres. Murió por ti. Su resurrección fue extraordinaria. 3 días después de su muerte, aconteció el hecho más asombroso de la historia. Jesús resucitó de entre los muertos. Su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección demuestran que Jesús es exactamente quien proclamó ser: el Hijo de Dios, el Salvador de toda la humanidad. Jesús está vivo
y desea entrar en tu vida, perdonar tus pecados y darte el poder para vivir una vida abundante. Escucha sus palabras. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. La Biblia dice, porque todos han pecado y están alejados de la gloria de Dios. También dice, porque el precio del pecado es la muerte, el regalo de Dios es la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús murió, pagó la penitencia por tus pecados. Ahora mismo está listo para entrar en tu vida. Escucha, yo estoy llamando a tu puerta. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a tu casa. Para experimentar su amor y su perdón y recibir la vida eterna, debes recibirlo como el sacrificio de Dios por tus pecados e invitarlo a entrar a tu vida mediante la fe. Si este es el deseo de tu corazón, puedes hacer ahora mismo una oración de fe y Jesucristo entrará en tu vida. Esta es la oración que sugerimos. Yo la diré primero. Señor Jesucristo, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Toma el control de mi vida. Hazme la persona que quieres que sea. Amén. Si esta oración expresa el deseo de tu corazón, hazla ahora mismo. Mientras yo la repito, frase por frase. Señor Jesucristo, te necesito. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Te abro la puerta de mi vida y te recibo como mi Salvador y mi Señor. Toma el control de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Amén. Ahora que has hecho esta oración de fe y has invitado a Jesucristo a entrar en tu vida, puedes estar seguro de que Él entró porque prometió que lo haría, si tan solo se lo pedías. También puedes estar seguro que tus pecados han sido perdonados, que eres un hijo de Dios y que tienes vida eterna. Si quieres experimentar la vida plena y abundante que Jesús prometió, habla con Él todos los días en oración. Descubre su maravilloso plan para tu vida leyendo las Escrituras y reúnete con otros que lo aman y lo siguen. Finalmente, recuerda siempre sus maravillosas promesas. Nunca te dejaré ni te abandonaré. Estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo.